en la serie Hombres de la Biblia. Vamos a ver hoy día, vamos a ver o a mencionar a muchos hombres de la Biblia, ¿ok? Y vamos a hablar de los reyes de Judá y los reyes de Israel, posteriores a aquellos reyes que ya vimos uno a uno, que es el rey Saúl, el rey David y el rey Shlomo, los cuales reinaron sobre las 12 tribus en sus tiempos. Pero ahora vamos a aprender un poco de los reyes que gobernaron después de que el reino finalmente se dividió, como lo hemos visto. Ya hicimos también un comentario del libro de los reyes, primer libro de los reyes y segundo libro de los reyes, y hablamos a detalle de algunas de las características y de la conducta de algunos reyes, algunos buenos, algunos malos. Vimos también todo esto, finalmente lo que conllevó al país de Israel, al pueblo de Israel, algo que está en la Torá, a ser reducido, ¿verdad? A ser reducido a un remanente que iba a ser esa pequeña luz que iba a quedar y que finalmente iba a ser ese remanente que iba a ser quedado como pues el medio de redención, donde iba a venir el Mesías, y el remanente que finalmente iba a ser usado para llevar el mensaje del reino de los cielos a toda la tierra, a toda la humanidad. Pero hoy vamos a recordar una vez más a estos reyes, porque nos enseñan mucho. ¿Okay? Aquí tengo dos listas: los reyes de Judá, que son el reino del norte, que se conoce como el reino del sur, que sobrevivió este reino del sur después de Salomón 342 años, la dinastía de David. Y también vamos a ver los reyes del reino de Israel, ¿okay? Que reinaron o sobrevivieron 208 años, mucho menos que los de Judá, obviamente porque sus pecados fueron acumulados y finalmente fueron llevados al exilio, ¿verdad? Por los asirios. También esto ya lo estudiamos en el libro de los reyes, lo vimos en los profetas. Vamos a recordar nuestra línea del tiempo. Ya se las he pasado por ahí, está publicada también en la página. En el año 930, antes del Mesías, el reino se dividió. Ya lo vimos la semana pasada, después de Salomón. Por causa de su maldad, por causa de sus pecados, iba a causar que el reino se dividiera. El mal entraría en Israel y el reino se iba a dividir. Okay, las 10 tribus del norte iban a quedar bajo su siervo Jeroboam, un hombre destacado, un hombre distinguido de Salomón, que finalmente Salomón le concedió las tribus del norte, supervisarlas, estar al tanto de las tribus del norte, y fue finalmente quien se quedó a cargo de las tribus del norte debido a una profecía, ¿verdad?, que recibió él. Recibió esta profecía de que iba a recibir 10 tribus eran las del norte. Y ahorita vamos a ver qué pasó con todos estos reyes que vienen, ¿verdad?, por acá. Me preguntan por aquí por la gráfica está en la página, en la sección de los profetas, si no me lo recuerdo. Si no, pídanmelo a mi correo, yo se las voy a enviar. Y bueno, es dividido el reino. 10 tribus se reúnen, se le conoce como el reino del norte o el reino de Israel, y 2 tribus en el reino del sur, ¿verdad?, el reino de Judá, en el cual reinó Roboam, hijo de Salomón. Y bueno, vamos a ir recordando todos estos reyes. Aquí vemos la caída de Samaria. Samaria llegó a ser finalmente la capital del reino del norte, ¿verdad?, del reino del norte de Israel, y en el 722 finalmente es tomada cautiva por los asirios, son llevados al exilio, y pues bueno, queda toda esa ¿cómo se llama?, descendencia de Abraham en el exilio, y muy pocos regresan en la época del regreso del exilio.
Igual como los de Judá sobreviven todavía un poco más, hasta el 587 finalmente, que es destruido el templo y la caída de Jerusalén, y son llevados al exilio también, en este caso por los babilonios, el reino de Judá. Ajá. Bueno, esta gráfica ya la vimos también, vimos los profetas, en qué época de los reyes profetizaron. Aquí vemos a Eliyahu y Eliseo, su discípulo. Después vemos a Joel, el primer profeta finalmente que profetizó, en este caso al reino del sur, ¿okay? Sobre el juicio que iba a venir a través de los babilonios. Fíjense nada más. Más de 200 años antes del cautiverio babilónico, el profeta Joel ya estaba profetizando que iba a venir un juicio, iban a venir estas naciones. Bueno, pues vamos a comenzar con los reyes en este caso vamos a comenzar con los reyes de Israel. ¿Okay? Vamos a comenzar con los reyes de Israel porque son menos, llevan menos tiempo también analizarlos, y dura menos años en los reinos del norte. Ahora, es muy importante lo que vamos a hablar hoy, en el sentido de que estamos usando a estos hombres para enseñanza nuestra. Hoy día tenemos un rey, ¿verdad? Sobre todo Israel. Ya sabemos quién es Israel. Israel es aquel que vence con el Eterno a través del Mesías, y puede ser del linaje de Abraham o puede ser del linaje de cualquier nación. Aquí el Eterno no es racista, ¿verdad? El Eterno no es elitista. El Eterno no está viendo estatura, ni color, ni complexión, ni ojos de color, ni de cabello, ni de nada. Él finalmente admite todas las naciones, a cualquiera que se acerque a él a través del Mesías admite, y todo ese pasa a ser Israel. ¿Okay? No admite falsos conversos, no admite falsos supuestos. Él no tiene hijos, como se le suele decir en la escritura muy fuerte, ¿verdad? Ilegítimos, ¿verdad? Bastardos. Él tiene hijos genuinos, legítimos a través de la fe, como la fe de Abraham en Yeshua, y todo ese es Israel en el mundo. ¿Okay? Todo eso es Israel en el mundo. Ahí estamos nosotros también. Si vencemos con el Eterno a través de Mashiach y llegamos a ser de él, entonces somos Israel. Y ya tenemos un rey también que es perfecto, que no falló, que fue fiel en todo, que fue incluso una ofrenda para el Creador o para nosotros, y ese rey es Yeshua, ¿verdad? El Mashiach, que está entronado, que fue exaltado, que está a la diestra del Padre, un rey perfecto. Entonces nosotros somos súbditos de ese rey es nuestro rey, ya no ocupamos reyes terrenales. Pero aquí todos podríamos decir, qué bueno, gracias. Y sí, efectivamente, ya tenemos a un rey, Mashiach, Yeshua. Qué bueno, él es perfecto, está a la diestra, él no falló en nada, él no fue idólatra, él no quebrantó la Torah, él obedeció en todo, él fue sumiso, fue humilde y todo. Pero aquí lo que sigue para nosotros es, ¿y somos como él? Porque la escritura dice, y lo dice Kefas, ¿verdad? Dice Kefas que aquellos que recibieron la palabra, especialmente los descendientes de Abraham en la época de los apóstoles, de los Shiliahim, dice que son un real sacerdocio. Hay otras traducciones que dicen son ministros del rey o sacerdotes del rey. Hay otra traducción que dice son reyes y ministros. O sea, dos cosas. Algo importante aquí, que la escritura dice que es un sacerdocio del rey o un ministros del rey. ¿Okay? Un día escuché a una persona que dijo, ¿tú qué eres? ¿Tú qué fuiste llamado a ser, rey o sacerdote? Porque la Reina Valera dice reyes y sacerdotes, pero en el griego no dice reyes y sacerdotes. Dice sacerdotes del rey o ministros del rey o un sacerdocio real, ¿me entienden? Son dos cosas a la vez. Ministros reinando con el rey que es Yeshua. ¿Ok? Ministros reinando con el rey que es Yeshua. Y ahora que vamos a ver todos estos hombres
que algunos hicieron cosas muy buenas, ¿verdad? Ejemplares, admirables. Hubo unos que hicieron cosas feas, tremendas, horribles, malas. Pero hubo unos que hicieron cosas atroces, totalmente dignas de ser reprobadas a lo ancho y a lo largo de toda la Torá. Pero tremendos, y sobre todo por el pecado de idolatría. Pero cuando vamos a ver estos hombres, nos vamos a ver a nosotros mismos. Vamos a poner un espejo, ¿verdad?, con la Torá en nuestra vida. Y si nosotros hemos sido llamados a ser un real sacerdocio o ministros de la realeza de Yeshua, pues vamos finalmente a vernos dentro de esos hombres, a ver si estamos haciendo lo bueno, más o menos lo bueno, lo malo, más o menos lo malo, o estamos en una actitud pésima, ¿verdad? Terrible. Hoy día, lamentablemente, con todo lo que se enseña de la Escritura en todos lados, ya sea cristianismo o judaísmo, que se han extralimitado como los reyes de Judá y de Israel, han profanado totalmente la fe. Hoy vemos a muchos que se dicen ser del real sacerdocio, pues metidos en mucha idolatría, celebrando días paganos, celebrando fechas paganas, ¿verdad?, deidades. Vemos también el judaísmo igual, celebrando fechas que no son, fiestas que no son, celebrando a Moloch, sigue el culto al hexagrama, la famosa estrella de David, entre comillas, que no es otra cosa que una representación del dios Saturno y de Júpiter, adorando al hexagrama, ¿verdad?, dando culto a Ishtar, en Purim y todo eso. Entonces vemos lo mismo. Hemos dicho en otras ocasiones, así es fuego extraño, como dice Miguel, hemos dicho en otras ocasiones que finalmente los sistemas religiosos hoy día son una sombra del pasado de Judá y de Israel, ¿verdad? Porque ambos cayeron en idolatría tremenda, e introdujeron fuegos extraños, cultos a deidades, a símbolos, ¿verdad? Por un lado está la cruz, que veneran la cruz en un lado, y por otro lado está el hexagrama o la estrella de Moloch, que veneran en otro lado. Lamentablemente hoy día la mentalidad, incluso el discernimiento, se ha rebajado tanto que hoy día están poniendo cualquier pretexto para seguir dando veneración, honra, culto a los símbolos como la cruz o como el hexagrama, la estrella. Y incluso la quieren asociar con el Eterno, diciendo que es parte de la naturaleza divina o la geometría. Ya hemos hablado eso en la serie de Los Ángeles Caídos y en la serie de los usurpadores, de cómo Shaul dice, ¿verdad?, en vez de adorar al Creador, terminaron dando culto a la creación, a las criaturas, a las formas, a las figuras, ¿verdad?, a todo lo terrenal, y se olvidaron del Creador. Entonces, hoy día es lo mismo, y lo que estamos llamados a hacer, y actualmente con esta clase, es, si nosotros hemos sido llamados a ser reyes con el rey Yeshua, ¿verdad?, o ministros del rey, ministros de este reino, aquí está, 1 de Pedro 2:9, gracias por la cita, vean, un sacerdocio real o ministros del rey, una nación santa, un pueblo santo, un pueblo para posesión especial, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a la luz maravillosa. Gracias por aquí el texto. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Cuando veamos a estos reyes, nos vamos a reflejar y vamos a vernos a nosotros mismos y decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como un real sacerdocio o ministros del rey, Mesías Yeshua? ¿Estamos llevando luz? ¿Estamos mostrando santidad? ¿Estamos llevando la vida de Yeshua? ¿O estamos tras la idolatría de todos estos mundos? ¿Ya saben cuál es la idolatría de estos mundos? ¿Verdad? Comenzando con el ego, ¿verdad? Satisfacerse a sí mismo, el yo. Y el yo lleva a idolatrar este mundo, tras las riquezas, tras la fama, tras lo que para el mundo es importante, tras todo esto. Cuando nos veamos a nosotros mismos, vamos a ver, no estaremos en idolatría venerando imágenes, venerando sellos, la cruz o el hexagrama, o una nación, o un auto, o una casa, o a nosotros mismos.
Cuando vamos a ver a estos hombres, nos vamos a ver hacia nosotros, si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo, o estamos haciendo lo definitivamente súper malo, porque hubo reyes, ¿verdad?, en el pueblo de Israel que llevaron a la ruina, y en el pueblo de Judá, fíjense. Hemos dicho en otras ocasiones que los reyes o el reino de Israel del norte fue calificado como la peor apostasía de la descendencia de Abraham, y que se perdieron y que, vamos, cayeron en lo peor. Pero en realidad ambos reinos cayeron en lo peor. También el reino de Judá llegó a caer en una condición totalmente crítica, apóstata. De tal manera que aunque hubo un rey que hizo cosas tremendamente positivas, favorables, buenas, correctas, el rey Josías, ¿verdad?, que hizo reformas, que hizo cualquier cantidad de cosas buenas. De todos modos el Eterno dijo, aún con eso no voy a perdonar a Judá, ¿verdad?, porque hizo lo peor. Y esto fue por uno de los reyes de Judá, llamado Menasés, un rey perverso, ¿verdad?, de los peores, si no es que el peor de la casa de Judá. Y que por causa de todos esos males, ya aunque viniera un rey en el futuro que hiciera lo mejor, ya estaba destinado el juicio también a Judá. Y he citado Ezequiel capítulo 23 también, en donde mencionamos esto, ¿verdad? En donde finalmente el Eterno dice a través de Ezequiel, ¿verdad? Hubo dos mujeres, refiriéndose a Judá y refiriéndose a Israel, y ambas, dice, fueron rameras, ¿verdad? Ambas fueron rameras, ambas se prostituyeron, se fueron tras los asirios y los babilonios, fueron seducidas. Ahí pone una escena que no la vamos a leer ahorita porque si hay menores de edad, pues es una escena muy fuerte, sobre todo si hay niños. Pone escenas comparando estas dos naciones, ¿verdad?, con mujeres totalmente pues fuera de la santidad, fuera de lo normal, comiendo actos impuros. Y pues finalmente las dos naciones caen en dificultades, ¿verdad? Y ambas naciones fueron desechadas. Y solamente el Eterno tiene favor de un remanente por causa de David, y finalmente por causa de que el Mesías, Yeshua, tenía que aparecer. Finalmente se acaban todas estas dinastías, y ahorita vamos a ver un poquito más de lo que pasa en el futuro. Por ahora vamos a comenzar con los reyes de Israel. Aquí yo tengo una lista. Agradezco también a Juan Oviedo, que me apoyó haciendo esta lista. Por ahí un día que dije que los que quisieran tenían por ahí un tiempo de participar, que no fuera tiempo muerto, y bueno, él se dedicó a ayudarme a hacer esta lista. También la vamos a usar para alguna clase de los niños, que estamos haciendo algunos videos. También la vamos a usar más adelante. Pero voy a ir moviendo, okay, voy a ir moviendo aquí. Me dicen si ven la imagen. Voy a ir moviendo hacia abajo y vamos a ir mostrando. Okay, gracias, Sofía. Está Ezequiel también 16:46, refiriéndose a Samaria, Shomrom, Jerusalén llegaron a la misma condición. Si ven la imagen, si pueden ver los datos aquí. Ok, sí, porque quiero saber para que no esté en vano hablando. Ok, sí ven. Bien, entonces el reino de Israel sobrevivió 208 años hasta el 722 después de la división del reino. Y el primer rey del norte del reino de Israel, recuerden, el reino del norte se conoce como el reino del norte se le conoció como el reino de Israel. El reino del norte, las 10 tribus, las tomó Jeroboam, era un siervo muy destacado de Salomón, y finalmente él se quedó con las tribus del norte. Y Yarobam es en hebreo el nombre,
dice su reinado fue entre los años 931 y 910 antes del Mesías, y dice que hizo lo malo ante los ojos del Creador, haciendo ídolos por los cuales perdió Israel. ¿Ok? Ídolos. Bueno, Jeroboam fue el que marcó la pauta a todo el reino del norte hasta el día de su exilio, hasta el día de que se los llevaron al exilio. Jeroboam fue el que rápidamente se despegó de la Torá, rápidamente se despegó de la instrucción, ¿verdad?, de las fiestas de santidad, de consagrarse, y él trató de acaparar y unir a todo Israel, y efectivamente lo hizo, pero lo hizo a su forma. Dice la escritura que él inventó fiestas de su propio corazón, se olvidó de las otras para que no hubiera conexión con el reino del sur, con Judá, por temor, ¿verdad?, y por celo. Finalmente, ahí está el significado de Jeroboam. Dice: el pueblo contenderá o reñirá. Ajá. Y les iba a decir, Jeroboam estableció las bases en Israel de toda la idolatría que iba a venir después. Puso un ídolo, un becerro de oro en Dan, ¿verdad? Y otro lo puso en Betel. Y entonces, a partir de ahí creó nuevas fiestas. Esa es una alusión también, una figura profética sobre lo que iba a pasar con los creyentes en Yeshua en la época de la apostasía, ¿verdad? Que se iban a salir de la fe del Mesías y que iban a establecer otros días, iban a establecer otras fechas, iban a establecer cultos a la cruz, a la Trinidad, ya saben, a la Ishtar o a María, igual, lo mismo. Pero bueno, es una sombra hacia el futuro, hoy día ya la conocemos. Así es lo que hizo Constantino, dice por acá Osvaldo. Entonces, Jeroboam, ¿verdad?, es el que estableció las bases de la idolatría y de la decadencia hacia el futuro. De tal manera que en los años posteriores a todos los reyes que vendrían después, se les conoce como, o cuando hacen lo malo, anduvo en los caminos de Jeroboam su padre. Así se suele decir. Es decir, anduvo en los pecados, idolatrando a estos ídolos o a otros más. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí está el primero. Jeroboam hizo lo malo. Ahí estamos poniendo una tacha. Después viene Nadab. Nadab dice que hizo lo malo también ante los ojos del Eterno. ¿Qué les parece? Nadab, algunos solamente voy a mencionar, no vamos a entrar en detalles, como les digo, en el libro, en el comentario del libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ahí van a ver detalles más amplios. Ahorita vamos a ver nada más los aspectos que nos pueden enseñar hoy día a nosotros cómo estamos reinando, si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo. Ahora, en el caso de Jeroboam, ahora hay otro Jeroboam, por eso le pusimos aquí Jeroboam primero, hay un Jeroboam segundo, bueno, se llamó igual, pero se le llama segundo. En el caso de este hombre, rápidamente cambió la Torá por otras fechas y por otras fiestas y por otro todo. Una de las cosas que hoy día, fíjense, ocurre también en creyentes en Yeshua, ya no solamente en el cristianismo, sino también los que supuestamente tienen las raíces hebreas y la fe del Mesías y la fe de Abraham o de Moisés, es de que también están cambiando las cosas, ¿verdad? En el sentido de lo que no se debe de cambiar, en el sentido exclusivo, ¿verdad?, de la profecía, como la esperanza profética, sobre todo eso, la esperanza profética. Lo que dijo Yeshua, ¿verdad?, que se tiene que cumplir. Lo que dijo Yeshua que se tiene que cumplir. Sabemos que Yeshua ha venido, el Mesías, sabemos que Él ha enseñado y mostrado los misterios, sabemos que Él ha enseñado los misterios del reino de los cielos, y Él ha establecido las verdades eternas, pero hoy algunos todavía se atreven a cambiar y a decir, no, eso no es así, tiene que ser como lo dijo o el rabino o el sabio, ¿verdad?, o el intelectual o Gilel o Shammai o quién sabe quién o quien sea o lo que sea. Y hoy día esto pasa, ¿verdad? Así es como dice Laura también, por la ignorancia. Muchos nos dejamos llevar al principio por la ignorancia.
¿verdad? De que empezamos a ignorar las palabras de Yeshua, las promesas de Yeshua, y empezamos a cambiar. Empezamos a cambiar las sombras proféticas en las fiestas y en todo lo que vemos en lo que dijo Yeshua, y nos regresamos otra vez a una de las dos vertientes, o cristianismo o judaísmo. Y ese es un gran problema. Bueno, eso fue Jeroboam. ¿Qué pasó con Nadab? Nadab heredó lo mismo, hizo lo malo ante los ojos del Creador, siguió con la idolatría. Después viene Baasa, o Basha en hebreo, y dice, después de haber matado a Nadab y a toda la casa, vean, de Jeroboam, se quedó con el reino de Israel. Él asesinó al rey pasado y al antepasado, la casa de Jeroboam. Dice, hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Ahí está otro que hizo lo malo. Obviamente, aparte de asesinato, siguió con la idolatría. No destruyó la idolatría. Ajá. Después sigue Ela. Ela dice, hizo lo malo ante los ojos del Creador también. Ahí está. Obviamente también siguió con la misma idolatría, no detuvo los pecados de Israel que estaban sucediendo, y finalmente hizo lo mismo. Después viene Simri. Dice, Simri conspiró contra Ela y lo mató. Dice, juntó con toda la casa de Baasa o Basha para reinar en lugar suyo. Lo mató, junto con toda la casa de Basha. Es decir, ahora acuérdense algo también que ha ocurrido no solamente en los reinos del norte, los reinos paganos, sino que también ocurrió en los reinos de Israel, tanto del norte como del sur. ¿Y qué fue esto? Pues conspiraciones, ¿verdad? Complots, golpes de estado, asesinatos, venganzas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, esos vicios que se viven en las naciones, se vivieron también en Israel. Vean, aquí dice que Simri conspiró contra Ela y lo mató, junto con toda la casa de Baasa, de Basha, para reinar en el lugar suyo. Ahí está, un asesinato, una conspiración. Asesinó también a descendientes de Basha. Una de las cosas que hacían era justamente eso, ¿verdad? Asesinar los descendientes de los reinos anteriores para que entonces no hubiera ningún heredero al trono y llegara alguien y usurpara el trono. Ahora, déjenme decirles algo que he mencionado en otras ocasiones, sobre todo cuando hablamos del famoso tema de la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión hoy día por los grupos judaizantes está siendo impuesta. Y dicen que tiene que hacerse para ser salvos o para ser Israel. Vamos, para ser Israel. Pero en todos estos siglos que vimos a Israel y a los reyes y todo esto, aquí vemos a israelitas, a gente circuncidada al 8º día, supuestamente que conocen Torá, ¿verdad? Que tenían a Moisés más cerca que nosotros, los rollos, todo esto. Y por eso Shaul dice, la circuncisión, dice, para nada aprovecha. Por eso Shaul llega a esa determinación, ¿verdad? Hablando del misterio, ¿verdad? Dice, lo importante es una nueva creación. ¿Cómo alguien circuncidado puede ser tomado en cuenta? Puede ser tomado por el Creador, aunque esté circuncidado, ¿verdad? Pero, o más bien por la circuncisión, puede ser tomado en cuenta, pero su vida es un caos, es un desastre. No hay un nuevo nacimiento, no hay una nueva vida, no hay obediencia. Entonces, por eso finalmente se dice eso, ¿verdad? Se dice, finalmente, la circuncisión en la carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque eso no va a cambiar a nadie. Lo que cambia es la circuncisión del corazón, es un nuevo nacimiento, cuando el Ruach ha hecho el impacto en la vida, ¿verdad? En la vida, y entonces Shaul llega a decir esto, y si el incircunciso guardare todos los mandamientos, no será tomada su circuncisión como incircuncisión, dice Shaul, fíjense lo que dice. Claro que va a ser tomada en cuenta. ¿Y por qué? Porque ahí está lo importante. Entonces, bueno, aquí está otro rey de Israel con otra tacha. Después viene Omri. Omri dice en hebreo,
Omri, y dice, cuando el pueblo de Israel se enteró de lo que había hecho Zimri, puso a Omri por rey. Entonces subieron y rodearon Tirsa, donde estaba Zimri, el cual, al verse rodeado, prendió fuego, y junto con la casa real reinó Omri entre los años 885 y 874 antes del Mesías. Hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Aquí vemos otro hombre que hizo finalmente lo malo. Y aquí viene otro, Tibni. Ahora, lo más lamentable de esto... ya se me movió aquí el gráfico. Ok, ahí está. Lo más lamentable de esto, sobre todo los reyes del reino del norte de Israel, es de que todos hicieron lo malo, absolutamente todos. Hubo uno por ahí, dos que hicieron cosas buenas, incluso llegó uno que llegó a unir a todo Israel, ¿verdad? Hubo, por ejemplo, un rey que se llamó Jehú, no confundirlo con el profeta Jehú, un rey que se llamó Jehú, que fue muy celoso, que acabó con idolatría, quitó los lugares altos y todo, pero se pasó de la raya, ¿verdad? Tomó una actitud no de celo, sino una actitud extralimitada, y empezó a asesinar a toda la gente que le parecía mal, y entonces se fue por otro lado y finalmente terminó haciendo lo malo. Finalmente terminó haciendo todo lo malo. Y bueno, también hubo otros reyes. Hubo un rey que reunificó también, Jeroboam II, por cierto. Jeroboam II fue una oportunidad que el Eterno le dio a Israel. Él reunificó al reino, recuperó muchas tierras, pero finalmente también terminó haciendo lo malo. Dice por acá, no, algunas fechas se mueven. Déjenme decirles algo también, por ahí otro día me preguntaban. Algunas fechas se mueven porque algunos historiadores difieren por algunos años o por algunas características en el reino. Entonces, no todos los historiadores de pronto concuerdan con la misma. ¿Okay? Esta está tomada de una Biblia. Déjenme ver. Sí, esta está tomada de una Biblia. Y la otra está tomada de un comentario. Ok, bueno, ustedes vayan checándolas, incluso pueden seguir una opinión más y ir emparejando las fechas. Seguimos, Acab. Acab es uno de los reyes que también hicieron de lo peor. Ya se acordarán, Acab siempre viene a memoria, ¿verdad? Acab o Ahab en hebreo, y su esposa Jezabel, de los reyes que llegaron a cometer los actos más idólatras, en este caso por la esposa. Acab, en el caso para los maridos, ¿verdad? Para los esposos, es una de las enseñanzas grandes que deja la Escritura, por causa de las mujeres extranjeras, y peor tantito, ¿verdad? No solo extranjeras, sino extranjeras que pervierten a la familia, al esposo, al pueblo, etcétera, aquí en este caso a todo el pueblo, y finalmente llegaron a ser un par de líderes totalmente apóstatas que llevaron a la ruina al pueblo de Israel también en el aspecto de la idolatría. También en el caso de Acab finalmente se recuerda uno de los episodios más recordados de Acab es justamente esa influencia, ¿verdad?, que tiene su esposa Jezabel sobre la viña de Nabot. Ya saben lo que ocurre, finalmente conspiran, lo manda a asesinar. Bueno, Jezabel es de esas mujeres, ¿cómo se llaman? Que se suele decir que llevan los pantalones en la casa, ¿verdad? Que se levantan, que se empiezan a levantar sutilmente sobre los hombres, empiezan a liderar, empiezan a organizar, empiezan a ver que si no hay un hombre con todas las capacidades o que se le motiva a levantarse,
Jezabel es de las mujeres que aprovechan, ¿verdad? Y que toman el lugar y que empiezan a hacer espacio, ¿verdad? Así es como dice por aquí Javier, calzonuda se le dice, en México se le dice así, es una expresión coloquial, ¿verdad? Así tipo matriarcado, como dice Mónica, y que empiezan a hacer a un lado y en vez de motivar a un hombre a que se levante como un líder, entonces quítate que ahí te voy, y empiezan a organizar, y empiezan a levantarse, empiezan a ordenar, y después pienso esto, siento lo otro. Y en el caso de Jezabel, perdón, no sé si dije acá, Jezabel, en el caso de Jezabel, pues obviamente el caso fuerte pues es la idolatría, ¿verdad? Así también por acá dice, en pocas palabras dice Frank, feministas, que son aprovechadas y cuando ven que el hombre es pasivo, ¿verdad? Que ahí como que se le duerme, en vez de apoyarlo, en vez de motivarlo, no, hasta un lado y empiezan a subir, empiezan a entonces esto, yo creo, y Jezabel no solamente era eso, Jezabel pues introdujo la idolatría, ¿verdad? Empezó a usar su influencia y aprovecharse, obviamente introdujo más idolatría todavía de la que había ya antes, y bueno, fue un caos. Mal aconsejó a su esposo, causó la muerte, ¿verdad? de Nabot, aprovecharse de su viña. Finalmente, ¿cómo acabó Jezabel? Ya sabemos, bueno, viene en la época de Jehú, por cierto, en la época de Jehú, fue Jehú el que llega a hacer esto con Jezabel, ¿verdad? Que finalmente le provoca esa muerte, donde cae y finalmente los perros se la comen. Es una cosa tremenda. Bueno, ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Cuando vienen estos animales y se la comen los perros, y pues un juicio que viene sobre ella y también sobre la casa de Acab. Pero pues bueno, Acab también trató de hacer una alianza con Judá, tuvieron cierto éxito, y por cierto, hablando de esta alianza, en la época de Josafat, un buen rey de la casa de Judá, por la influencia justamente de Acab, pues Josafat llegó a hacer también, o llegó a permitir algunas idolatrías, alguna cosa contraria por causa de esta influencia, ya que tuvieron una alianza los dos reinos en la época de Acab. Y pues bueno, ahí está esta característica. Dice, okay, aquí una nota de Tony, dice, dotada de un enérgico carácter, hace lo que quería de su marido. Dice, Jezabel era una ferviente adoradora de Baal, por lo que su esposo construyó para ella en Samaria un templo y un altar consagrados a Baal y una Asera o Ishtar, estatua que representaba a la Astarte fenicia. Ahí está, ¿qué les parece? Bueno, ahí está esta mujer, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña este hombre en el caso de los varones? ¿Verdad? Porque yo sé que hay mujeres que tienen esas capacidades, y qué bueno, ¿verdad? Porque son las capacidades que el Eterno va a usar para poder empujar al varón. Fíjense qué importante. Una mujer con capacidades, ¿verdad? De ¿cómo se dice? De autodeterminación, ¿verdad? De fuerza. Bueno, finalmente todos tenemos esas partes, pero las mujeres de pronto suelen tener estas habilidades o estos dones o capacidades. Es para que impulsen al marido, ¿verdad? Para que impulsen al marido, para que le hagan tomar su papel, no para lo contrario. En el caso de Acab, es llevado y es motivado por su esposa para las cosas negativas, no para las cosas positivas, para las cosas oscuras en vez de para las cosas santas. Ajá. Entonces, Acab nos enseña justamente a tener mucho cuidado, ¿verdad? Hacia dónde finalmente va dirigido nuestras vidas. En el caso del matrimonio, el matrimonio. Y en el caso de un matrimonio que ha recibido este llamado de ser reyes, ministros con Yeshua, a ver cómo reinar nuestras vidas, cómo reinar la casa, cómo reinar, ¿verdad?, las vidas, la vida matrimonial. Es algo bien importante, ¿verdad?
Orar por los maridos, dice por acá Ofe. No deben hacer competencia, dice Lourdes. Así es, bueno, en esa época fue la época del profeta Elías. Ya saben también Elías que tuvo el pleito, ¿verdad?, con los sacerdotes de Baal y con Jezabel, y finalmente todo lo que pasa ahí. Bueno, ahí está, hizo lo malo. Después viene Ocosías, otro que hizo lo malo delante del Eterno. Dice como su padre y su madre, todos haciendo lo malo. Después viene otro que es Joram o Jehoram. Dice, hizo lo malo ante los ojos del Eterno también. Otra tacha. Fíjense nada más, los reyes del norte, los reyes de Israel. Tachas, tachas, tachas y tachas. Viene Jehú, un rey que llegó a hacer cosas buenas, ¿verdad?, por celo. Hizo cosas muy fuertes, mató mucha gente idólatra. Dice, acabó con todo el servicio a Baal y sus servidores. Pero, dice, no anduvo con su corazón entero en los caminos del Creador. No anduvo en los caminos del Creador con un corazón entero o perfecto. Bueno, en hebreo esta palabra es maduro. Y finalmente hizo lo malo, llegó a hacer lo malo, hizo cosas buenas, ¿verdad? Quitó mucha idolatría, que había puesto justamente a Acab, pero finalmente llegó a hacer lo malo. Joacás, después viene otro rey, Joacás, dice, hizo lo malo también ante los ojos del Creador. ¿Qué les parece? Ahora, una de las cosas que también aprendemos acá, y aquí lo voy a decir a los hijos, o incluso a los nietos que están por acá, yo no sé cuántos hay aquí, cuántos hijos, adolescentes o jóvenes, o nietos, adolescentes o jóvenes, que nos enseña aquí esta serie de reyes, es de que aún en la fe de nuestros padres, aún la fe de nuestros padres, si nosotros vemos como hijos, ¿verdad?, que los padres cometen errores, llegan a cometer un error, llegan a cometer una falta, incluso grave, y ciertamente no estamos para juzgarlos, o no es nuestro tiempo, o algo está haciendo el Creador. Lo que tenemos que hacer los hijos es no hacer lo mismo, no caer en lo mismo, y no decir, bueno, pues si mi papá lo hizo, pues yo también, sino al contrario, redoblar esfuerzos, ¿cierto? Redoblar esfuerzos y cambiar la actitud, ¿verdad? Porque todos estos reyes, todo parecía que, pues si mi papá se portó así, pues yo también hago lo mismo. Yo también, y entonces todos empezaban a hacer lo mismo y empezaban a dejarse llevar por el soborno, por el cohecho, por el pecado, por los ídolos, la prosperidad y todas esas cosas. Entonces, es una de las cosas que aquí también nos enseña a la segunda y a la tercera generación. No porque el padre anduvo en los malos caminos, yo voy a ser igual. Incluso aunque mi padre hubiese sido creyente, ¿verdad?, y falló en algunas cosas, y uno decía, bueno, pues mi papá falló, pues yo también no soy perfecto, y pues, se hereda. De hecho, incluso hasta la gente secular, ¿verdad?, que no es creyente, y un día escuché a una persona que le echaba la culpa a su papá de que era alcohólico, porque dijo, bueno, mi papá fue alcohólico, y dice, y pues los genes, vienen los genes, y lo heredé. ¿Han escuchado eso? Yo una vez escuché eso, ¿verdad? Y dijo, pues yo lo heredé, vienen los genes, y así que pues a mí me gusta el alcohol, y yo lo busqué. Y eso no es cierto, eso es mentira, ¿verdad? Porque habemos o hay muchas personas, en mi caso por ejemplo, que mi papá tomaba alcohol. Yo cuando crecí no dije, siento en los genes que quiero alcohol y que quiero emborracharme. Yo no sentía nada de eso. Entonces, obviamente, como dice aquí Manuel, ¿verdad?, es una mentira del diablo, del adversario. Porque al contrario, ¿verdad?, son los malos deseos, es el vicio, es el engaño de la mentira. Entonces, no porque lo hizo mi padre, es que él puso el ejemplo. Muchas veces se le pone el ejemplo a los padres, es que mi papá,
el ejemplo, mi papá me dio el ejemplo, o mi abuelo, ¿verdad? A veces el abuelo también, porque el nieto ahí está también viendo, y pues es que mi abuelo así lo hace, es que mi abuelo sale a fumar, o es que mi abuelo se emborracha, o es que mi abuelo esto, o es que, y es creyente. Lamentablemente esto ha ocurrido en el cristianismo mucho, así es, como dice Frank, se toman por pretexto esas cosas, y ya como son cristianos, ya creen que ya la libran todo y pueden pecar esas cosas, pero no. Entonces, una de las cosas de aquí es que nos enseña a que tenemos que revertir el camino de nuestros padres y nuestros abuelos. Aún aunque son creyentes actualmente, los que tienen padres que son creyentes y los hijos están observando a sus padres, tienen que tener la capacidad de discernir y al menos juzgar hacia sí mismo y decir, si esto está haciendo mi papá y está mal, bueno, él dará cuentas al Creador, él le va a llamar la atención en su momento, pero yo no voy a hacer lo mismo que mi padre o mi madre, los que no tienen papá, los que tienen mamá, o viceversa, ¿verdad? Los reyes del norte de Israel vemos que llevaban el mismo patrón, y lo mismo, hizo lo mismo, y se comportó igual, dice, y no se apartó de los caminos de su padre, porque sirvieron a los Baales, sirvieron a Astarot, a la reina del cielo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, ese es un problema. Después sigue Joás. Joás, también rey de Israel, dice, hizo lo malo delante de los ojos del Eterno. Ahí está, otro que hizo lo malo. Después viene Jeroboam segundo, hizo lo malo también ante los ojos del Eterno. Jeroboam en su tiempo reunificó a Israel, recuperó muchas tierras, hizo cosas pues buenas en parte, ¿verdad? También acabó con la influencia que había dejado Acab, de la idolatría, pero finalmente no hizo lo suficiente. Era el tiempo en donde Israel debía rectificar, en donde parece que el Eterno les llevaba una oportunidad más, pero finalmente no hizo teshuvá completa, y pues también dice la escritura que hizo lo malo. Okay, aquí en resumidas cuentas estamos tomando lo que dice en la escritura, si hizo lo bueno o hizo lo malo. Aquí viene Zacarías. Zacarías fue un rey muy raro, ¿verdad? Que estuvo muy poquito tiempo. 6 meses en realidad. Zacarías reinó 6 meses. Y dice, después viene Salum, que gobernó nada más un mes. Okay, primero Zacarías, bueno, hizo lo malo. En los 6 meses que estuvo, hizo lo malo. Y después viene Salum. Espérame, ya se me movió aquí el gráfico con que estaba tapando. Ahí está. Después viene Salum. Dice, arrebató el trono a Zacarías, rey de Israel, matándolo enfrente de todo el pueblo para que se cumpliera la promesa que el Eterno le había dado a Jehú, la cual decía que hasta 4ª generación de los hijos de Jehú estaría al trono. Solamente reinó un mes. Salum nada más fue un instrumento que el Eterno usó para asesinar a Zacarías, un rey anterior. Y bueno, de Salum nada más se dice eso, no se dice más, no hubo más tiempo para decir si era bueno o malo, nada más cumplió con ese cometido. Menahem, viene un rey más. Menahem es uno de los últimos reyes del reino del norte. Hizo lo malo también delante de los ojos del Creador. Ahí está Menahem o Manahem. Después viene Pecaía. También hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Ahí está. Hijo sucesor de Menahem, el hijo del anterior. Después viene Pekah o Peca, también hizo lo malo delante del Todopoderoso. Dice, en sus tiempos comenzó la derrota por parte de Asiria al reino de Israel, y fue el momento en donde viene justamente los años finales del reino del norte,
que concluirían con el último rey de Israel, que es Oseas o Joshea, y fue el último rey del reino del norte, y hizo lo malo, deshizo lo malo ante los ojos del Creador, aunque no como sus predecesores. En su tiempo fue tomado completamente el reino de Israel y fue a cautividad en Asiria. Ahí está, ¿qué les parece? Y en su tiempo, pues bueno, llegan los asirios, lo someten, los toman, y finalmente en el 622, en la época de Oseas, posterior a Oseas, es llevado el reino del norte por los asirios al exilio, son tomados y son llevados hacia afuera. Es cuando el Eterno desecha finalmente al reino del norte, las 10 tribus. Y después solamente un remanente se salva, un remanente huye hacia el sur antes de esta invasión, y después de los que se van al exilio, un remanente regresan con Judá en la época de Zorobabel. Así que aquí están estos reyes, los reyes del norte, y pues lamentablemente, aún y con algunos actos buenos de algunos, en la Escritura dice que todos hicieron lo malo delante del Eterno. Y aquí pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vemos nosotros a estos hombres y cómo nos reflejamos nosotros delante de ellos? ¿Qué hacemos? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué es hacer lo bueno? Finalmente, ¿qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo? ¿Qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo? ¿Qué nos dice que es bueno y qué es malo? Una de las cosas que a veces se nos dice a nosotros, ¿okay? En algunos estudios, es de que juzgamos, ¿verdad? De que estamos juzgando a X o a Y situación. Y una de las cosas que ha pasado apenas en las semanas pasadas es justamente esta denuncia o esta exhibición que hicimos de esta noticia que salió en Israel, ¿verdad? Sobre el homosexualismo o la sodomía judía, que ya hasta en el estudio pregunté que qué tal si realmente la sodomía judía es kosher, y a lo mejor la estamos juzgando de mala. Pero bueno, nosotros juzgamos según el juicio que vemos en la Torah y de Yeshua, ¿no? Y cuando nosotros decimos que el sodomismo, incluso judío, no es correcto, es una perversión, yo creo que estamos haciendo un juicio justo. No sé ustedes, ¿verdad? Yo me he atrevido a juzgar muchas cosas porque me guío en la Torah que se juzgan como mal, ¿cierto? Entonces, hoy día mucha gente está viviendo, bueno, ya saben, como el tema de la gracia igual, ¿verdad? Casi como que no te fijes en eso o en aquello, o ay, es el pueblo santo, o bueno, siempre ha ocurrido, y no juzgues, ¿verdad? No estés juzgando a las cosas. Por ejemplo, el famoso hexagrama, ¿verdad? Hoy día se levantan defensores que hay que la estrellita, ¿verdad? Y que la geometría sagrada, y que de David, y que está en la naturaleza, y bueno, pero nada de eso te dice que le rindas culto a una figura, nada de eso te dice que le rindas culto a una imagen. La Torah es muy clara: no te hagas imagen, ¿verdad? No las veneres, no las pongas como algo especial. Y bueno, los defensores del hexagrama, ¿verdad?, de la famosa estrella de David o el sello de Salomón, creen que estamos juzgando incorrectamente que este símbolo, ¿verdad?, sea algo incorrecto. Y entonces dicen que no tiene nada de malo, que es la geometría sagrada. Y bueno, ya hemos hablado también de esto en la serie de Los Ángeles Caídos y de la serie Usurpadores, donde hablamos de cómo las religiones antiguas terminaron adorando y sirviendo a los astros y a las figuras antes que al Creador. Entonces, una cosa es reconocer, ¿verdad? Reconocer en la naturaleza toda la sabiduría que hay, y otra cosa es rendirles homenaje o un culto, ¿verdad? Por ejemplo, con las fotografías, preguntan acá, ¿cuál es la diferencia entre tener una imagen de un ídolo, o de un santo, o de un rabino, un jajam, lo que sea, con una fotografía de ustedes, de su familia? ¿Cuál es la diferencia? La misma diferencia con
una geometría perfecta en una flor que tener un hexagrama, ¿verdad? Como un símbolo. Y eso es justamente la honra que se le da a ese símbolo, la veneración, ¿verdad? O el culto que se le llega a dar a ese símbolo o a esa imagen. El hecho de que ustedes tengan una foto, por ejemplo, de su familia, no quiere decir que le van a hacer un culto. O si le van a hacer un culto, le van a poner unas flores, una vela, un vaso de agua, entonces ya están cayendo en una idolatría. ¿Entienden? Entonces, la diferencia está justamente en, como dice aquí también Guillermo, ¿verdad? Darle una connotación religiosa. Por ejemplo, los católicos dicen, en la Torá o en la Biblia, en la ley, Dios, dicen ellos, mandó a hacer querubín, imágenes, la serpiente de bronce, mandó a hacer figuras. Pero otra cosa es lo que hacen las religiones, es que les dan culto, es que las tienen, ¿verdad?, como amuletos o como todo eso. Entonces, bueno, finalmente a lo que voy es de que no podemos permitir nosotros, en nuestro reinado que hemos recibido de Yeshua, en nuestro reinado, cosas como estas. Y no podemos decir, ay, ¿qué tanto es tantito? Ay, no tiene nada de malo. Ay, es una figura bonita. O ay, es el símbolo del pueblo sagrado. O ay, es que es donde murió el Mesías, ¿verdad? Muchas veces esto pasa en el cristianismo, ¿verdad? Ya la cruz ya es un símbolo muy especial de veneración, de reconocimiento, ya se la cuelgan. Además no fue ni cruz. La escritura está en el griego, dice que fue una estaca, un tronco. Entonces, cosas de esas, ¿verdad? Cuando ya la gente ya toma un objeto, una figura y ya le empieza a venerar, le empieza a dar una parte especial de su vida, ya se convierte entonces en un culto especial. Bueno, vamos a dedicarle otro tiempo más, antes de que se nos acabe el tiempo, a los reyes de el sur, ¿ok? Los reyes de Judá, los cuales sobrevivieron 342 años, desde el 930, en la época de Salomón, de su muerte, hasta el 588. Y vamos a comenzar con el primero es Roboam, hijo de Salomón, y dice que hizo lo malo delante de los ojos del Eterno. Fíjense, tan pronto comienza a reinar un hijo de Salomón y hace lo malo. Bueno, ¿qué hizo Salomón? Al principio comenzó bien, ¿verdad? Incluso se portó muy bien con los levitas que huyeron del norte, del reino de Jeroboam, porque una de las cosas que hizo Jeroboam, por cierto, que no mencioné, es de que Jeroboam, el reino del norte, empezó a sustituir los sacerdotes levitas, los ministros levitas, y empezó a poner Jeroboam sus propios levitas, sus propios ministros. Y empezó a hacer sus propios ídolos, sus propios días, sus propios sacrificios. Y muchos levitas, obviamente, huyeron del reino del norte, huyeron de las tribus del norte, y Roboam los recibió en el sur, en Jerusalén. Les dio apoyo, los recibió, siguió con el culto, siguió con el templo, pero Roboam tan pronto hizo uso de su, inexperiencia, ¿verdad? Se portó prepotente con el pueblo, ya saben lo que ocurrió, ¿verdad? Y vinieron los jueces, le dijeron, tu padre puso muchas cargas, aligera todo esto. Los sabios le dicen, pórtate bien, haz lo que dicen el pueblo, sírveles al pueblo. Roboam no escucha a los sabios, escucha a sus amigos, les carga más el peso y finalmente termina haciendo lo malo Roboam delante del Creador. Después viene Abiam, también hace lo malo delante del Creador y procede igual también que Roboam. Después viene Asa. Asa hizo lo bueno, dice, ante los ojos del Creador. Dice, porque quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, incluso los de su propia madre. Además también quitó de la tierra de Israel a los sodomitas. Lo vimos también en la semana pasada, ¿se acuerdan?
Asa es de los primeros reyes que hacen lo bueno, de los reyes que comienzan a reinar tanto en el norte como en el sur. Y una de las cosas que hace pues es quitar la idolatría que ya estaba siendo introducida también en el reino del sur. Fíjense nada más. También ya había sido introducida. ¿Ah? Y también una de las cosas que hizo es sacó a los sodomitas. Qué interesante, ¿verdad? Eso lo cité la semana pasada. Sacó a los homosexuales, vamos, a toda la gente perversa, sexualmente hablando, y los echó fuera. Ya saben, hoy día nada más ustedes califiquen si lo que se dice ser el pueblo santo y bendito de Israel, allá ya saben dónde, y califiquen si están haciendo lo bueno o están haciendo lo malo, porque en vez de sacarlo los están admitiendo y están haciendo de ahí, de ese lugar, la capital del homosexualismo, casi. Después viene Josafat. Este rey también hace lo bueno, vean, anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Creador. ¿Qué les parece? Josafat también hace lo bueno, imita a su padre, que bueno, en este caso imitó lo bueno y también hizo lo bueno. Vamos con el siguiente. Joram, hijo de Josafat, dice, hizo lo malo. Este hombre ya se desvió, ya no imitó a su padre, se inclinó por el pecado, se inclinó por la idolatría. Dice que no anduvo conforme a lo ordenado por el Eterno, es decir, empezó a desviarse y empezó, en este caso, a dejar la Torá. Empezó a dejar la Torá. Cuando dice no anduvo conforme a lo ordenado por el Eterno, quiere decir no se guió por lo escrito en la Torá, no respetó lo escrito en la Torá, así que dejó de hacerlo. Joram. Este es Joram y reinó solamente 8 años. Después viene Ocosías. Ocosías también dice que hace lo malo delante del Eterno. Él nada más reina un año. Él estuvo un año reinando. Hizo lo malo. Un solo año y con ese año fue suficiente. Después viene una mujer, Atalía. Esta usurpó el trono de Judá durante 7 años. Dice al destruir toda la descendencia real, menos a Joás. Ahorita vamos a ver Joás, por cierto. Joás es uno de los reyes que también vive en ese tiempo. Pero bueno, primero Atalía es una mujer que ahí usurpa, es el trono. Es una de esas mujeres también, ¿verdad?, que se levantan y que en vez de apoyar al varón, en vez de promover y esforzar al varón, entonces se intrometen en lo que no y empiezan a ordenar, ¿verdad? Otra Jezabel, a ordenar, a decir, a mandar, quítate, haz, pon, yo hago, yo esto y el otro, y bueno, no juega su papel de ayuda, sino de usurpación. Y después viene Joás, vean, dice, fue ocultado por su tía, Josaba, de Atalía. Por cierto, Atalía mandó a matar a toda la descendencia real, y Joás fue el único que fue librado de la muerte por causa de su tía. Lo libraron, lo escondieron, y dice, lo ocultó en casa del Eterno durante 6 años, o sea, en el santuario. Y en el 7º año, el del ministro Joiada, Joiada conspiró para derrocar a Atalía y posesionar a Joás en el trono, dice, lo cual consiguió. Joás reinó 40 años en Jerusalén entre los 835 y 796 e hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Ahí está, él hizo lo recto delante del Creador. Después viene Amasías. Él hizo lo bueno en parte, dice, o al principio, dice, pero después se apartó del camino del Creador que había señalado y sirvió a otros poderes, a otras deidades. Amasías es uno de los que hoy día también nos traen un ejemplo
porque muchas veces podemos empezar bien y podemos terminar mal. Es uno de los casos que ocurre muy, muy a menudo, ¿verdad? En todos los ámbitos, y yo creo que lo hemos visto mucho en los lugares donde hemos estado. Cómo se comienzan bien las cosas, ¿verdad? Y después, en un momento a otro, se van mal las cosas. Entonces, ese nos enseña a permanecer firmes. Hay un dicho, ¿verdad?, que por ahí se menciona. Dicen, lo importante no es llegar, dicen por ahí, sino permanecer. Y es algo muy interesante porque muchas veces mucha gente llega a las metas, pero después de ahí se desvían, después de ahí no permanecen y caen. Entonces Amasías nos enseña a permanecer, porque él dice, hizo lo recto ante los ojos del Creador al principio, pero después se apartó del camino, ¿verdad?, que el Creador había señalado, y sirvió a las potestades. Entonces, hay muchas cosas que hoy día, sobre todo en nuestra generación, en nuestra época, nos pueden desviar, ¿verdad?, habiendo conocido la verdad. Y muchas veces eso pasa, ¿verdad? Habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Yeshua, la Torá, incluso ya, la esperanza. Después vienen las filosofías, vienen las tradiciones, viene el orgullo, muchas veces el orgullo religioso, ¿verdad? Y empiezan a desviar al creyente a cosas que no son. Yo creo que ya lo hemos visto, muchos no solamente se desvían, muchos incluso apostatan y niegan al Mesías, niegan a Yeshua. Entonces, aquí lo importante, así es, como dice Manuel Avilés, finalmente, por eso se dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? O el que vence hasta el final, ese será salvo. Fíjense qué interesante está este enunciado en la Escritura. No dice el que fuere fiel al principio, al final no importa, al cabo ya eres salvo, ya la salvación siempre es salvo y no la vas a perder. No dice eso, no dice no importa, con que ya seas salvo ya la hiciste, no dice eso. Dice el que fuere fiel hasta el final, ese será salvo, el que persevere, el que esté constante. San Masías nos está mostrando ahorita un espejo para vernos y decir, ¿estamos siendo constantes? ¿Cómo vemos hacia el futuro nuestra vida? ¿Constantes? ¿O estamos cayéndonos? ¿Estamos deprimiéndonos? ¿Estamos decepcionándonos? ¿Cómo estamos? Hay que mirar hacia nuestras vidas y decir, vamos perseverando, estamos firmes, estamos luchando contra las pruebas, estamos sosteniéndonos de pie, o ya estamos decayendo y estamos en caída. Así que, como dice aquí Manuel, con disciplina, constancia y alertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado, como dice Edith, ahí está la doctrina calvinista. No importa, ya nada importa al futuro, ya si ya recibiste a Cristo, dicen ellos, ya eres salvo, ya nadie te quita la salvación y ya estuvo. Y no es cierto, ¿verdad? La Escritura dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Bueno, después viene Usías. Usías es un rey que hizo lo bueno ante los ojos del Eterno. Pero también dice, vean aquí, pero después se desvió del camino del Creador que le había señalado. Aquí hay otro también que se desvía. Aquí no lo puse en rojo, se me pasó a ponerle en rojo. Jotam, otro rey, hizo lo bueno, hizo lo recto ante los ojos del Eterno también. Otro de aquellos que aportaban para hacer lo bueno. Aquí viene otro que es Acaz. Ahora hay unos nombres que son iguales entre reyes del norte y del sur. Aquí vemos otro Acaz, hizo lo abominable, dice aquí, ante los ojos del Eterno. Y pues bueno, aquí viene la época en la que él reinó. Después viene Ezequías. Ezequías es un rey que endereza los caminos de Judá. Endereza los caminos de Judá, hace algunas reformas también, reconsidera algunas cosas que han cometido el reino,
y dice, hizo lo recto ante los ojos del Creador, no se apartó de hacer la voluntad del Creador, del Eterno, en todos los días de su vida. Fíjense lo que dice, tanto así que el Eterno le concedió 15 años más de vida. El significado en español de Ezequías es fortalecido o esforzado del Eterno. Ajá, ahí está el rey Ezequías o Jizquillahu también en hebreo. Bueno, él es el famoso rey, ¿verdad?, que se le extendió su vida por 15 años, aunque algunos comentaristas dicen que esto trajo repercusiones negativas en su vida, pues en esa época nace un hijo de él, Manasés, que dicen algunos, si algunos votaran por cuál ha sido el peor de los reyes de Judá, es justamente el hijo de Ezequías, Manasés, Menashe, ¿verdad? Dice aquí, hizo gran maldad ante los ojos del Creador. Sus acciones fueron definitivas para la sentencia de Israel. Fíjense nada más. Hizo gran maldad. Fue el peor, ¿verdad?, de los reyes de la historia de la casa de Judá. Y todo lo que había hecho Manasés, todo lo que había hecho, todo lo que había hecho su padre Ezequías, él lo llevó al retroceso, lo llevó al contrario, le dio marcha atrás de todas las reformas que había hecho Ezequías, todo Manasés lo llevó al contrario. No solamente eso, lo llevó a la idolatría, ¿verdad? Cayeron en ocultismo, en hechicería, en brujería, cayeron en cualquier cantidad de pecados. También mató a profetas y levantó ídolos en el templo, imagínense nada más. Hizo sacrificios de sus propios hijos. Ese, si no es que de los peores, el peor de los reyes de Judá. Sacrificó a sus hijos en el altar, a Moloch. Ahora ya hemos hablado esto del sacrificio de los hijos hoy día, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado del sacrificio de los hijos hoy día? Hoy día no necesitan llevarlos al fuego, ¿verdad?, un altar. Simplemente cuando toman a sus hijos y los entregan al sistema, ¿verdad?, se desobligan de sus hijos y ya no solamente se desobligan, si ya no les dan Torah, ya no les instruyen, sino que los meten al mundo, al día a día, como dicen acá. Ya no les dan Torah, ya no les instruyen, ya no les enseñan moral ni ética, ya no les enseñan nada. Vamos, ya estamos hablando si de creyentes que dicen ser creyentes pero no lo son, o ya peor, de la gente en el mundo. Eso es sacrificarlo a los ídolos, eso es entregarlo a los ídolos. Cuando alguien se desentiende de su responsabilidad como padre y entrega a sus hijos al sistema y a los deseos de este mundo, a los vicios. Ahora, me llamó mucho la atención un video que pusieron ahí de un líder cristiano, cantante, donde habla de sus hijos, en donde dice que a él no le importa, pero que sus hijos los va a encaminar en el camino del éxito, de la prosperidad. Dice, ¿qué tiene de malo que mi hijo sea millonario?, dice este cantante. Claro que no, dice, yo quiero que sea millonario. O sea, ya los están encaminando a buscar lo que busca el mundo. Y eso es sacrificar a los ídolos hoy día. Entregarlos a los caminos del mundo. Ándale, sé exitoso. Sé exitoso. ¿Han escuchado eso? Sé famoso, sé sobresaliente. Haz esto, haz lo otro, que seas popular, que eso es sacrificarlos, es sacrificarlo al mundo, ¿verdad? Al engaño del éxito, dice por acá, ¿verdad? Entonces, Manasés en su posición, obviamente, como rey, pues no solamente introdujo ídolos, y en aquella época estábamos hablando justamente de los Baales, de Ishtar, Astarte, todo eso, la estrella de Moloch, todo eso, ya era más físico. Hoy día es muy subjetivo. Cuando ya los padres se desentienden y entregan a sus hijos a todas las corrientes del mundo,
¿verdad? A todas las corrientes del mundo. Y ahí entregan a sus hijos, a los ídolos, los sacrifican, los entregan, los dan, y entonces pues ya viene después lo peor. Entonces Manasés viene y vean nada más, reinó 55 años. Ezequías reinó 29 años, hizo reformas, hizo cosas buenas, se le aplaude. Pero viene Manasés y reina el doble de años y hace lo peor. Revierte todo lo que había hecho su padre. Y no solamente eso. Hay un texto que quiero citar aquí una vez más, como cuando leemos esta parte y estudiamos estas partes, de este rey Manasés. Bueno, lo voy a leer más adelante en el reinado de Joás, porque en el reinado de Josías, más adelante, porque por la culpa de Manasés, aún lo que hizo Josías, que también fue un rey formidable, digno de aplaudir sus hechos, de todos modos, por el pecado de Manasés, ya no había forma alguna de recuperación del reino de Judá. Ya no había. Sino que finalmente ya estaba juzgado Judá. Bueno, ahí está Manasés. Después viene Amón, ¿verdad? También hace lo malo. Dice, siguió los pasos de su padre, no haciendo lo bueno ante los ojos del Creador. También hace lo malo y continúa con la catástrofe, ¿verdad? De la caída. Sin embargo, viene Josías. Josías es uno de los reyes que en este caso, por otro lado, se podría calificar como uno de los reyes más obedientes o de los mejores reyes del reino de Judá. Y dice que hizo lo recto ante los ojos del Eterno, no apartándose a izquierda ni a derecha del camino de David. Fíjense, aquí es del que se le menciona que anduvo en los caminos de David, su antepasado. O sea, anduvo obedeciendo. Reinó 31 años, así es. Y vean lo que dice, no hubo otro rey en Israel que siguiera al Eterno con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ay, cuando leemos esto, de veras que nos motive, ¿verdad? Que no haya comparación en esta generación con otra en nosotros. Que nosotros que hemos sido llamados a ser ministros del Rey o un real ministerio, ¿verdad? O reyes ministros con Yeshua. Qué bueno se nos dijera, ¿verdad? No hubo otros reyes ministros de Yeshua en otras generaciones como los de esta generación de Josías. Y como esta generación que estamos viviendo antes de que Yeshua venga. No es nada fácil, no es nada fácil, no es alentador ver la situación en la que estamos en este mundo. Y no nos queda más que, así es como dice Manuel, rogar, pedir bondad, misericordia al Creador, ayúdanos, no queremos defraudarte, no queremos mostrarnos mal al mundo, mal hacia afuera. Y bueno, Josías, vamos a leer un poquito de él. Dice que en 31 años llevó a cabo las reformas en Judá, ¿verdad? Y quitó todos los altares, quitó todos los ídolos, quitó todos los nichos, quitó todos los cultos extraños que había. Él es así es como dice Cindy, él es el famoso, ¿verdad? Que después de mucho tiempo encontró unos rollos de Torá en la ¿cómo se dice? La restauración, vamos, del templo, de restaurar las fiestas y todo. De hecho, dice la Escritura que desde la época de los jueces no habían celebrado un Pesaj como lo celebró Josías en su tiempo. Fíjense nada más. Esto me llama a mí la atención porque yo no sé ustedes, al menos yo estuve 20 y tantos años en el cristianismo
y siempre había celebrado una Pascua, ¿verdad? La Pascua y la Semana Santa y cosas así, ya saben, lo que ustedes conocieron. Pero cuando llegamos al conocimiento de la Torá y sabemos qué es Pesaj y sabemos lo que significa, los elementos que simbolizan y todo, me sentí como Josías. Nunca había celebrado un Pesaj antes en mi vida desde que conozco la Escritura hasta ahora. Ese es como el espíritu de Josías, ¿verdad? Que nos dice, ha llegado el momento de sacar la levadura, de limpiar el camino, de enderezar el camino, de corregir, de hacer reformas en nuestra vida, en nuestra familia, reformas en nuestra mente, transformaciones, un cambio verdadero, seguir verdaderamente la instrucción, conocer verdaderamente al Creador, a Yeshua, y así nos sentimos como Josías. Quita los ídolos de tu vida, saca la música pagana, saca los caminos de ego, saca las inclinaciones, saca todos los ídolos de la vida, es sacar todas esas cosas del mundo que nos distraen, que nos quitan tiempo, que nos quitan consagración, que nos llevan por otro camino. Hacer eso. Necesitamos hacer lo que Josías hace. Josías fue el hombre que fue reconocido como de los más, como dice aquí, ¿verdad? De los más obedientes. Dice por acá, destruyó todos los centros paganos, todo el paganismo lo sacó, lo quitó, ¿verdad? Destruyó centros paganos, dice que venía por todo el país. Dice, en una estremecedora secuencia de acontecimientos supervisó el redescubrimiento de la Torá, vean, y actuó inmediatamente de acuerdo a lo que estaba enseñado. Ningún rey iguala a Josías en la sinceridad y devoción de sus prácticas, incluso extendió sus reformas hasta las diezmadas regiones que antes fueran del reino de Israel, fíjense nada más. Aunque ya Israel se había ido al desierto, habían quedado muchos pobres, habían quedado muchos desamparados en el reino del norte, hasta allá también abarcó todo eso. Y bueno, el Eterno bendijo a Josías, ¿verdad? Fue un hombre muy valeroso, fue un hombre muy fiel, muy sincero. Josías nos enseña en nuestro reinado del Mesías, puesto que el rey Mesías está en los cielos, está entronado, es perfecto, y nos ha enviado su presencia, la presencia del Eterno para caminar nuestra vida. Josías nos enseña a ser guiados por el Ruach HaKodesh y hacer lo bueno, hacer lo recto delante del Creador y sacar toda la basura que hoy día es más subjetiva que objetiva. Hay cosas objetivas en nuestra vida, sí, hay que quitarlas también. Pero hay muchas cosas subjetivas, ¿verdad? Sobre todo de la doctrina. ¿Cuántas veces he visto que un mal que aqueja a muchos creyentes que están saliendo es muchos ídolos subjetivos, muchas vacas, ¿verdad? Muchos becerros. Ya ni se diga en el judaísmo también, que apenas dejan lo del cristianismo y se van a los ídolos subjetivos del judaísmo. Ya saben, el culto a Ishtar, ¿verdad? El hexagrama del Moloch, la estrella, ya saben, el sionismo, el nacionalismo, la tradición, el sidur y esas prácticas, ¿verdad? Místicas y muchos ídolos subjetivos. Josías hizo reformas, cambió, quitó, puso lo que debería estar puesto. Pero lamentablemente, y voy a leer un texto que es muy doloroso, ¿verdad? Es muy doloroso porque aún con todo su esfuerzo no fue quitado el castigo, ¿verdad? Que estaba determinado para finalmente lo que había quedado de Israel, que era el reino del sur. Y vamos a leer, si quieren vayan conmigo, Segunda de Reyes capítulo 23. Capítulo 23. Voy a leer desde el 21, nada más para recordar esta parte. Dice, Segunda de Reyes 23, del 21 en adelante, dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced Pesaj al Eterno nuestro Elohim conforme a lo que está escrito en la Torá. No había sido hecha tal Pesaj desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Fíjense nada más. Ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pesaj al Eterno en Jerusalén.
a los 18 años del rey Josías. Ni siquiera fue tan rápido, ¿eh? Por eso es un proceso, eso es importante. Muchos que apenas están entrando se decepcionan y rápido dicen, ay, es que yo no puedo esto, el Shabbat, las fiestas. Les digo, espérenme, no hagan cosas precipitadas. El Eterno tiene sus tiempos, ahorita oren, prepárense, vayan aprendiendo. El tiempo del Eterno es perfecto, en el tiempo les va a dar el Shabbat, en el tiempo las fiestas. Muchos quieren de un año para otro ya hacer todo, no, porque en muchos grupos están orillados a todo, que ya tienes que hacer esto, que ya tienes que dejar el otro, que tienes que decir las fiestas así, y muchos piensan en su sustento. Sabemos que el sustento es el Creador, sí, pero también nos da sabiduría, ¿verdad?, y sensatez para hacer las cosas en proceso. Josías tuvo que hacerlo poco a poco, fíjense, le llevó tiempo hasta llegar a celebrar el primer Pesaj, después que había pasado tanto tiempo sin celebrarla como debía celebrarse. Entonces sigue diciendo, asimismo barrió todos los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Eterno. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley del Eterno. Ni después de él nació otro igual. Ahora vean el 26. Con todo esto, el Eterno no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones que Manasés le había irritado. Y dijo el Eterno, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta que había escogido, a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Subrayen este texto, márquenlo con fosforescente, con verde, amarillo, azul, con el que quieran, pónganle asteriscos, lo que sea, pero vean lo que dice. Aún y con todo lo que hizo Josías admirable, dice, no voy a perdonar a Judá. Voy a quitar a Judá como quité a Israel, voy a desechar esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa a la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. La voy a quitar. Por eso, después del regreso del exilio, el tiempo estaba determinado para Israel, para la descendencia de Abraham. El tiempo está determinado para ti. Vienen días, voy a enviar a mi mensajero, viene Yeshua. Yeshua dice, se acabó el tiempo, se acabó muchas oportunidades, muchos siglos, muchos reyes, 2 milenios, ni en Samaria ni en Jerusalén, tan. El Eterno busca verdaderos servidores que le sirvan, guiados por el Ruach y verdaderamente. Ya no está esperando una ciudad, un templo, un lugar, una ciudad, un país. Eso es bien importantísimo, es muy, muy importante. Yo lo he mencionado antes, lo he mencionado una y otra vez, hasta el cansancio, porque mucha gente, incluso creyentes en Yeshua, están siendo persuadidos por ir detrás de una Jerusalén terrenal, de una tierra, de un templo, de un edificio, de piedras, de sacerdotes terrenales, de todo eso. Pero la historia nos los dice todo, caídas y caídas y caídas, y aunque un rey viene y hace lo bueno y dice, ya, por favor, vamos a hacer reformas, vamos a hacer las cosas bien, el Eterno dice, no voy a perdonar a Judá, no voy a perdonarles más, lo voy a desechar como lo hice con la casa de Israel, voy a desechar esta ciudad en donde yo dije va a estar mi nombre ahí, ya no va a estar ahí. Cuando viene la caída de Judá y es destruido el templo, la presencia divina sale de ese lugar, ya no está nunca más en Jerusalén. Cuando viene el Mesías y la presencia desciende sobre cuerpos, sobre almas, no sobre un lugar físico, porque eso ya había cambiado todas las cosas. Por eso les digo, hoy día cuando vemos los reyes y vemos un espejo hacia nosotros, ¿saben qué? Ya no tenemos más oportunidad. Ya el que está detrás de la cruz, detrás del hexagrama o la estrella de Moloch,
detrás de la imagen, detrás de una tierra, detrás del dinero, detrás de la fama, del que está detrás de eso, no ha entendido. Ya no ha entendido nada. Porque no se trata de las cosas terrenales, no se trata de las cosas como el hombre la quiere. El que está detrás diciendo que queremos un rey en el milenio, no se trata de eso. Aunque haya un milenio y pongas los reyes que quieras, humanos, todos van a fallar. El rey ya está hace 2000 años, el rey está en el trono, entronado en los cielos. El rey está juzgando rectamente, es un rey perfecto, es un rey santo, es un rey que traspasó los cielos, es un rey que obedeció en todo, es un rey que nos ha invitado a ser de su reino de ministros. Y no hay solución para el hombre. Y aquí está, por favor. Ni siquiera Josías, con todo y lo que hizo en sus 31 años, con todo y que celebró Pesaj a la perfección, después de que no lo hicieron bien desde la época de los jueces, y les estoy hablando de casi 700 años, de no celebrar un Pesaj como se debería en la época de Josías. Aún así dijo, no voy a desistir de mi ira, de mi castigo contra Judá, y la voy a desechar igual que Israel, y voy a desechar esta ciudad que yo dije va a ser una ciudad en donde yo voy a poner mi nombre, también la desechó. No hay de otra. No hay de otra. Aunque levanten un templo, aunque lo levanten de oro, aunque pongan a ministros del linaje puro de Pinhas, no funciona eso. No se trata de eso. Y pues bueno, después de Josías viene Joacás, ¿verdad? Hijo de Josías, solamente 3 meses, y le fueron suficientes para hacerlo malo. Háganme el favor. Solamente 3 meses para calificarlo como que hizo lo malo. ¿Qué tan difícil es hacer lo bueno? Mucho. ¿Por qué? Porque ahí está otra vez nuestra carnalidad, nuestra inclinación, el enemigo, ¿verdad? Que fácil nos pone trampas, la ambición, el ego. Después viene Eliakim, otra vez hizo lo malo, ¿verdad? Ya fue puesto por Faraón, porque hubo un problema, ¿verdad? En la época de Manasés, Faraón se enteró de cómo estaba Judá, etcétera, etcétera. Vienen los egipcios, y pues bueno, dice, hizo lo malo ante los ojos del Creador. Finalmente viene Joaquín, el último rey de Israel de la dinastía de David, porque después viene Nabucodonosor y pone ya el último de los últimos, pero Joaquín hizo lo malo también ante los ojos del Eterno. A este Joaquín se le dice, tan, se acabó, tu descendencia va a ser cortada, nadie más va a ser rey, nadie más va a reinar. Zorobabel es el nieto de Joaquín, por cierto. Zorobabel regresa, fíjense, Zorobabel significa los que regresaron de Babel, los que vuelven de Babel. En el retorno, acuérdense que hoy día se está predicando que el regreso, ¿verdad?, de los cautivos y que no sé qué, eso se dio ya en la época de Zorobabel, por eso se llama así, Zorobabel, los que regresan de Babilonia. Pero en la época de Joaquín viene la sentencia sobre la descendencia de Joaquín. Aunque fue perdonado finalmente su descendencia, ya no hubo más reyes. Ya no hubo más reyes, solamente gobernadores bajo el dominio de emperadores. Primero los babilonios, luego los medos persas, después los griegos y después los romanos. En la época de Herodes, la dinastía de los 3 Herodes, ellos compran el gobierno, el famoso rey Herodes, adquieren por plata, por oro, ante el emperador romano, y ya eran idumeos, era una mezcla, ya estaban ahí los edomitas, además de sodomitas, bueno, idumeos, y ya todo se corrompe, ya hay reyes que no son de la dinastía, ya todo está vendido, ya hemos hablado mucho de esto. Pero Joaquín es llevado al exilio, es llevado por Nabucodonosor. Finalmente el último rey es puesto por Nabucodonosor, es Matanías. Fue puesto por Nabucodonosor cuando llevó cautivo a Joaquín. También le cambió el nombre a Sedequías, que en hebreo es Sidquillahu o
Sidquiyá, y también hizo lo malo ante los ojos del Creador. Este último finalmente se persuadió de que podía librar a Zorobabel, engañó también al reino de Judá. No hicieron caso a las palabras de Isaías, a las palabras de Jeremías. Jeremías llegó y les dijo: entréguense al rey babilonio, al rey caldeo, si quieren vivir, si quieren salvar su vida, esa va a ser su recompensa. Entréguense al rey caldeo, váyanse al exilio. Muchos no quisieron, muchos hicieron la guerra. La sentencia era morir a espada, morir de peste, o morir cautivos, ¿verdad? En el exilio. Finalmente hacen lo malo, no se someten, ni siquiera obedecen ahí. Después de eso, incluso después del asedio babilonio, algunos huyen a Egipto, y ahí van y llevan a la reina del cielo. En el Jeremías 40, 39, 40, 41, por ahí se habla de todo eso. Todavía iban con la idolatría. Y ahí va Jeremías y les dice: vuélvanse al Eterno, dejen la idolatría. No, cuando dejamos a la reina del cielo nos empezó a ir mal, así que ahora vamos a ofrecerle pan a la reina del cielo. Total que no dejaron a Ishtar, ¿verdad? Ya saben, a Purim, el hexagrama y la tradición y la rebeldía. Finalmente aquí están, hoy es la María, ¿verdad? El cristianismo, y Ishtar en el judaísmo, ahí también se celebra también ese día. Entonces, ¿qué nos enseñan todos estos reyes? Pues finalmente nos enseñan a que ya no hay esperanza terrenal. Y aunque un hombre levantara un rey, y bueno, si ponemos como ejemplo a eso que se dice ser el pueblo santo, bendito y elegido, en donde ya tienen casi 70 años, y todos los presidentes y primer ministros que han reinado esa supuesta nación restaurada, es un caos. Todos han hecho lo malo delante del Eterno, no solamente con la tradición, sino con el nacionalismo, ¿verdad? Hoy día ya admitiendo la perversión a los sodomitas. ¿Hacia dónde va todo eso? Eso no es restauración, eso no es restauración de todas las cosas, eso no es el tabernáculo de David que está levantado. Entonces, nosotros hemos sido introducidos ya al verdadero reino, a un reino de ministros y ministros del Rey de Reyes, que es Yeshua. Un rey perfecto, un rey entronado, un rey que hizo lo bueno, un rey que obedeció en todo. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos reinando con él? ¿Estamos reinando con él como él reinó o como él reina? ¿Estamos sometidos a la voluntad del Padre? ¿Estamos sometidos a la esperanza? ¿Somos luz? ¿Somos ejemplo? Los que son padres, los que son hijos, o los que somos hijos, o los que somos padres, o los que somos nietos, o los que son nietos, están perfeccionando, están haciendo mejor lo más bueno, o se están apartando, o nos estamos apartando. Somos reyes y ministros de Elohim a través de Yeshua, y ya no hay forma humana de hacer las cosas sino a través del Ruach. La vida de los reyes nos enseñan a ver nuestra naturaleza errónea, pecaminosa, que se desvía, ¿verdad? Que se deja sobornar, que se deja simpatizar, que se deja llevar por la fama, que se deja llevar por los brillitos, por los milagritos terrenales, por el nacionalismo, por todo eso. Y tenemos que cambiar esa perspectiva y decir, tenemos un solo rey y es Yeshua. Y Él nos enseña el mejor camino. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solamente tú, Yeshua HaMashiach, Ben Elión, Hijo del Altísimo, tienes palabras de vida eterna? Si solamente tú eres el rey. No hay más rey, eres el único rey. Y seguimos tus pisadas y no queremos apartarnos de tu camino, de la fe, de la promesa, de la enseñanza tuya. No hay más rey, reinamos con él, entonces reinemos como reina él y hasta el día de hoy.
Ya no se vale desviarse, ya no se vale que, me dejé llevar, que el dinero, que el ídolo, que la vanagloria, ¿verdad? Que las tribulaciones, ya no eso. Somos llamados a reinar con Él, y no solo eso, porque como dijimos hace rato, lo importante no es llegar, lo más importante es permanecer hasta el fin. El que permanezca hasta el fin, ese es el que será salvo. No el que diga ahorita que es salvo. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y finalmente ese estará con el Rey de Reyes para siempre, por la eternidad, porque esa es la promesa y la esperanza. Ser trasladados al reino del Padre. El reino se ha acercado, Yeshua lo acercó, somos introducidos al reino, hay que reinar con Él, vivir una vida de reyes, ministros, pero Yeshua viene, dice, a tomar su reino y a llevarlo al Padre. Cuando esto se complete, entonces estaremos en el verdadero reino, en los cielos, para siempre. Pero lo importante no es de que digamos que ya lo tenemos, sino que permanezcamos. Permanezcamos hasta el fin, ¿verdad? Para poder entonces entrar a esa promesa eterna.